El pasaje bíblico de hoy. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 7. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amados hermanos en Cristo, retomando la última prédica, recordemos lo que significa verdadera obediencia, que es la segunda condición para que Dios lo bendiga. Les dije que la verdadera obediencia es hacer algo por fe que, de otra manera, de forma natural, no podría hacer. Afirmar que ha obedecido por fe en el Señor no se refiere a obedecer algo que fácilmente puede hacer. Más bien, es obedecer por fe algo que no puede hacer. Insisto, no solo es hacer algo que puede hacer, sino es hacer algo por fe que de otra forma no podría hacer. De hecho, hasta que no llegue al nivel del Espíritu, la mayoría desobedecerá. Ahora bien, hay diferentes clases de desobediencia. En la última prédica vimos las 5 primeras. Las resumo. Primero, desobedece por su falta de capacidad. Segundo, desobedece a pesar que puede obedecer. Tercero, empieza obedeciendo, pero deja de hacerlo porque no se siente capaz de terminar lo que ha empezado. Cuarto, desobedece porque no está de acuerdo con lo que tiene que hacer. Quinto, trata de obedecer, sin embargo, termina desobedeciendo porque lo hace de acuerdo a su propio criterio. Es decir, usted dice que obedece, pero acaba desobedeciendo porque actúa de acuerdo a lo que considera es lo correcto a hacer, tal cual lo hizo el rey Saúl. Sexto, desobedece porque algo no es de su agrado. Esto es, desobedece debido a que guarda sentimientos negativos como resentimiento, rencor, envidia, celos, etc. No obedece las indicaciones o normas porque se siente ofendido o víctima de los demás o porque han herido sus sentimientos. Hermano, todo lo que hacemos en el Señor es para el reino de Dios y para honrarlo a Él. Nunca deberá desobedecer solo porque está resentido o porque piensa que han herido sus sentimientos. Aún sirviendo en la obra de Dios, si alberga en su interior esos malos sentimientos, no transmitirá paz, más bien causará desunión y promoverá la desobediencia. Discordia, riñas y peleas son el común denominador en este mundo y son el resultado de hogares emocionalmente disfuncionales, desarmonía entre esposos y entre padres e hijos. Doy gracias a Dios que, a pesar de la gran cantidad de miembros en esta iglesia, no se dan esta clase de altercados. Incluso en la historia, en tiempos de guerra, pueblos se han destruido por supuestas ofensas o por sentimientos de revancha. Y a pesar que eran conscientes de la debacle a la que iban, no obstante ello, repito, desobedecieron al rey o gobernante porque no supieron controlar sus sentimientos. Séptimo, desobedece porque no tiene la mínima intención de obedecer. Es decir, desobedece porque no quiere obedecer. ¿Acaso es correcto o justificable no obedecer porque es indolente o perezoso?
en la obra de Dios, jamás lo haga, hermano, porque la obra de Dios y su reino están de por medio. Los que tal hagan, en verdad, no tienen fe, no creen en Dios, no confían en Él. Por eso no quieren obedecer. A pesar que vengan a los cultos y escuchen las prédicas, no creerán en la palabra de Dios. Más bien la cuestionarán y no la aceptarán porque sus conciencias se habrán endurecido. Les he mencionado sucintamente los 7 tipos de desobediencia. Espero que puedan una vez más examinar su comportamiento y actitudes a fin de no caer en ninguna clase de desobediencia. En Isaías capítulo 1, versículo 19, leemos: Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es decir, si son obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que acepten de buen grado obedecer la palabra de Dios y así disfruten de abundantes bendiciones durante su vida en esta tierra. Hermanos, la última condición para ser bendecido es creer en la palabra de Dios. Repito, la tercera y última condición para ser bendecido es creer en la palabra de Dios. Números capítulo 23, versículo 19 señala: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermano, una vez que Dios hace una promesa, con toda seguridad la cumplirá. Una vez que Dios dice algo, no lo dude, que Dios lo hará. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si yo no creyera esto, me hubiera sido imposible ser pastor. El llamado que Dios me ha dado es inmenso. Cada vez que medito en las cosas que Dios me ha llamado a hacer, veo que van más allá de mi propia comprensión y me parecen inverosímiles. Dios me ha profetizado muchas cosas e incluso me ha revelado la forma en las que las voy a cumplir, y todas las he creído. Más aún, las hemos visto realizarse en la medida en la que las hemos creído. Tal cual señala Isaías capítulo 55, versículo 11, que dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así, hermanos, Dios ha hablado y todo lo que nos ha dicho se ha realizado y se realizará. A menos que sea nuevo en esta iglesia, todos han visto que Dios cumple y prospera su palabra. Han escuchado numerosas profecías de acontecimientos mundiales y todas se han cumplido. Creer en la palabra de Dios es creer que toda su palabra, sus planes y su providencia se cumplirán de acuerdo a su voluntad. No se puede interpretar la palabra de Dios de acuerdo a su propio criterio o forma de pensar. Sin embargo, muchos quieren que Dios los bendiga en el tiempo, la forma y en la cantidad que desean. Es decir, interpretan la palabra arbitrariamente. No obstante, los pensamientos del ser humano y los de Dios son diametralmente opuestos. En Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, Dios enfatiza lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Prosigue la Escritura: ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra. Hermano, ¿se imaginan lo alto que está el cielo de la tierra? Continúa el pasaje: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Hermano, Dios no piensa como piensa usted ni actúa como actúa usted. Sus pensamientos y sus acciones están muy por encima de lo que usted piensa y hace. Están más altos que los cielos. Nuestros pensamientos no pueden ni de lejos compararse con los que tiene Dios. A lo largo de mi ministerio siempre he seguido los pensamientos de Dios porque mi criterio y forma de pensar habrían sido equivocados. Por cierto, los pensamientos de Dios van en contra de la lógica y el razonamiento humano. Sin embargo, si ora de acuerdo a la palabra de Dios y espera en Él, las cosas sucederán tal cual ha orado. Todo el tiempo les he dicho esto. Si empieza un negocio o debe tomar una decisión, no siga sus propios pensamientos, teorías ni métodos. Más bien ore y escuche la voz del Espíritu Santo. Primero debe orar, luego oír la voz del Espíritu Santo y después, solo después, actuar. Siempre he enfatizado y recalcado este principio. No obstante, muchos son rápidos en hacer sus planes, tomar sus decisiones y luego de haber hecho todo, oran pidiéndole consejo y ayuda a Dios. Persisten en hacer todo de acuerdo a su criterio. Por eso, lo más probable es que fracasen o enfrenten problemas. Hermano, a pesar que la palabra de Dios difiera de su forma de pensar o criterio, incluso si las cosas parecen ir en diferente dirección a lo que la palabra en un momento dado le promete, su fe no deberá fluctuar ni cambiar. En el caso de José, parecía que todo iba de mal en peor. Sin embargo, confió y dependió de Dios hasta el final, esto es, hasta que Dios cumplió los sueños que le había dado, y esos sueños se hicieron realidad. Igualmente, Abraham creyó en la promesa de Dios hasta el final, aun cuando Dios le pidió que ofreciera en holocausto a su único hijo, Isaac. Dios le había prometido a Abraham un hijo, y pasaron 5 y 10 años luego de esa promesa y nada sucedía. Abraham había salido de su tierra y dejado todo a la edad de 75 años. Ya habían transcurrido 15 y 20 años y nada ocurría. Sin embargo, la fe de Abraham no fluctuó y el patriarca creyó hasta el final. Luego de haber esperado por 25 largos años, al final Dios cumplió lo que le había prometido. No obstante, su esposa, Sara, no creía, más bien dudaba. Cuando Dios le dijo a Abraham que al año siguiente su esposa iba a tener un hijo, Sara se rió y no creyó. Y cuando Dios le preguntó por qué se había reído, incluso mintió. Por eso Sara solo ha llegado al paraíso. Sara tenía mal carácter, siempre argumentaba, le hacía la vida difícil a Abraham e incluso después de tener a Isaac, continuó causándole problemas al patriarca. Hermano, si cree en Dios, tal cual lo hizo Abraham, deberá hacerlo hasta el final, como cuando Dios le habló al principio, sin titubear ni dudar, incluso si las cosas no van tan bien. Si Dios le promete algo, o si yo lo hago, o si escucha alguna palabra profética en esta iglesia, deberá creerla hasta el final. Una vez que Dios ha hablado, crea en lo que ha dicho, y eso se hará realidad. ¿O acaso Dios no ha cumplido todo lo que nos ha prometido? Todo se ha realizado tal cual Dios lo ha dicho. Hermano, debe creer en las promesas que Dios le da en su palabra. En la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, Dios nos dice que no debe dudar, porque el que tal haga no recibirá respuesta de Dios. Si tiene un corazón cambiante o de doble ánimo, no espere que Dios responda sus oraciones. Si está orando por una petición, pero a mitad del camino empieza a dudar porque cree que la respuesta se está demorando, su oración será en vano. Será inútil, así que deberá orar con fe hasta el final y Dios hará que todas las cosas obren para su bien en el mejor momento. Sin embargo, algunos no lo creen. En muchos casos la fe de algunos tambalea o flaquea si las cosas no van ni se desarrollan de acuerdo a su forma de pensar, es decir, no van conforme a sus expectativas y su confianza en la veracidad de la palabra de Dios fluctúa. En ese caso, Dios no responderá a los que tal hagan. Hermanos, ustedes han leído, al menos un par de veces, la novela Los Tres Reinos.
¿Saben por qué les he recomendado que la lean? Porque les servirá como medida para discernir lo bueno de lo malo. Si logran hacerlo, podrán cultivar un corazón de espíritu. La bondad que tienen los que han llegado al nivel del espíritu es diferente a la bondad de los que han alcanzado el nivel del espíritu completo. Igual sucede con el amor espiritual entre ambos niveles espirituales. ¿Acaso el amor es igual en todos? No. Incluso en una misma familia con varios hijos habrá alguna diferencia en el amor de sus padres por cada uno de ellos. Sucede lo mismo con el amor a Dios. Cada uno, de acuerdo a su medida de fe y nivel espiritual, amará a Dios en diferente medida. Igual pasa con su medida de bondad. Eso no quiere decir que no pueda amar a Dios hasta llegar a esos niveles espirituales. Más bien, para crecer en su medida de bondad, de fe en su nivel espiritual y para amar a Dios con todo su corazón, deberá saber discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso les he pedido que lean al menos 2 veces esta novela, Los Tres Reinos. Me pregunto, ¿por qué hasta ahora no lo han hecho? Los que han obedecido en forma inmediata ya habrán cultivado un corazón de espíritu. Tomen como ejemplo la competencia de la maratón. Los que obedecen son como los corredores. Hay un primer puesto, un segundo y un tercer lugar. Generalmente las cámaras se enfocan a los corredores que encabezan la competencia o que van en el grupo de avanzada. No obstante, no harán lo mismo con los demás grupos de rezagados, menos con los que van al último. Sin embargo, si un corredor comienza a sobrepasar a los demás y va acercándose al grupo líder o a los que encabezan la competencia, entonces las cámaras lo enfocarán. Hermanos, lo que quiero decir es que deben obedecer inmediatamente en cuanto escuchen la palabra que se predica desde este púlpito. Si lo hace después de 1 o 2 años, se retrasará en su crecimiento espiritual. Pregunto, ¿cómo puede tener un corazón de espíritu si no discierne lo bueno de lo malo? En esta novela hay cierto personaje que parece muy bondadoso. Sin embargo, si conoce la verdad, es decir, si conoce la palabra de Dios, no le parecerá tan bueno ni tan bondadoso. Se dará cuenta que carece de esa virtud. Tal vez pueda apreciar su valentía y osadía en las batallas. No obstante, adolecerá de la virtud de bondad. En una ocasión, un pastor me dijo que ese mismo personaje tenía un aspecto bueno a rescatar. Me explicó que jamás había traicionado a su Señor a pesar de haber tenido varias oportunidades para hacerlo, ya que le habían ofrecido poder, mujeres, riquezas y fama para hacerlo. Es decir, no cedió a esas tentaciones. Efectivamente, esa es un área que debe reconocerse en ese personaje, la de no tener un corazón traicionero. Hermano, si en algún momento de su vida ama o sirve a alguien, no deberá traicionar su confianza sin importar lo que le ofrezcan. Esa es, sin duda, una virtud que deberá aprender e imitar de otros. Volviendo a la novela, este personaje no tenía otras virtudes. Antes, yo, en lo personal, he admirado a algunos de los héroes de esta obra. Sin embargo, en cuanto conocí la verdad en la palabra de Dios, los miré desde otra perspectiva. En realidad,
Todos ellos eran cabecillas de diferentes señores feudales que llevaron a la nación a su debacle total. En este caso me refiero a China. La gran mayoría eran orgullosos, soberbios, intemperantes, obstinados. No escuchaban consejo de otros y despreciaban a los demás. Hermano, si sabe discernir entre lo bueno y lo malo en su ministerio o incluso en su vida, podrá aconsejar a otros de manera correcta. No obstante, si ve lo bueno como malo y lo malo como bueno, pregunto, ¿qué clase de consejería podría dar? Si no es capaz de discernir eso, su consejo no será del todo bueno. Su confianza en Dios y en su palabra fluctuará. Y Dios dice que esas personas nada recibirán. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor.
Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Padre, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 기도하옵나이다. 아멘.